¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. En este video vamos a terminar de realizar al simpatiquísimo Yoshi. Vamos a terminar de realizar la cabeza y todos los detalles que nos hacen falta. Es muy fácil hacerlo, la verdad es que cada una de las piezas se hacen muy fácil. Lo único difícil, y eso lo voy a poner muy entre comillas, es que hay que coser y coser y coser muchas piezas. Muchas veces no nos gusta, pero hay proyectos como este que lo requieren. Ya vieron, ya ahí Boshi dio una vueltecita para que lo vean por todos lados, y pues en este video vamos a hacerle su morro, que sería esta como trompita que tiene enfrente. Vamos a hacer los detalles en blanco de la barriga, de los cachetes, el caparazón de atrás y los picos. Así es que pues vamos a continuar realizándolo, pero antes quiero pedirles de favor, como siempre, que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Lo voy a parar mientras los invito a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram Cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. Vayan, allá vamos a estar en un contacto más directo. Vamos a comenzar con este tutorial. Si recuerdan, en el video anterior nos quedamos como están viendo en la imagen. Terminamos de hacer todo el cuerpo de Yoshi. Muy bien, vamos a continuar ahora realizando la cabeza. Muy bien, nos habíamos quedado, déjenme ver, en la vuelta 27. En la vuelta 28 vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Aquí va uno. Vamos a marcar. Recuerden que siempre marcamos nuestro primer punto. Y vamos a hacer los otros 2 puntos que nos hacían falta. Recuerden que vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Aquí voy por el tercero. Después vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí va un punto bajo y después hago un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Voy a hacer esto por segunda. ¡Ay! Amigas, ¿ya se suscribieron? ¿Ya se suscribieron al canal? ¿Ya dieron like? Tengo muchas vistas en algunos videos, pero muy pocos likes, amigas. Por favor, suscríbanse. Muy bien. Entonces aquí estábamos haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí llevo 2. Voy a hacerlo nuevamente. Un punto bajo y un aumento. Aquí vamos. Muy bien. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer 4 puntos bajos. Déjenme jalar un poquitito mi hebra. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Vamos a hacer nuevamente un punto bajo y un aumento 3 veces. Muy bien. Ya lo hice, vean, al final me va a sobrar un punto. En ese punto voy a realizar un punto bajo y estaríamos terminando esta vuelta con 26 puntos bajos. Y en la vuelta 29 haremos 26 puntos bajos. Muy bien, ya vimos más o menos cómo vamos a trabajar. Aquí donde estoy marcando con mi dedo, miren, les voy a dejar las instrucciones para que vayan realizando paso a paso la cabecita. Es una secuencia muy sencilla, ya lo hicimos una vez. Vamos a seguir la secuencia tal y como se las estoy presentando aquí con mi dedo, ya sea que ustedes vayan anotando en un cuaderno esas instrucciones, pueden ir pausando el video cuantas veces sea necesario, inclusive también pueden ir poniendo la velocidad del video más lenta
para que vayan anotando o llevando a cabo las instrucciones. Muy bien, vamos a hacer todo esto y les digo que sigue más adelante. Miren, vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Si recuerdan, terminamos con 16 puntos la parte de arriba. Con 32 puntos. Necesitamos dividirlo en dos partes de 16, que quede bien ubicado al punto de enfrente bien, y a partir de ese punto van a contar 16. Como yo lo estoy haciendo. Una vez que cuenten 16, en ese punto van a poner un marcador. Y miren, aquí ya puse mi crochet, ya ubiqué bien mis dos puntos. Voy a ubicar el punto de acá atrás, donde llegué a contar mis 16 puntos, y voy a tejer hasta llegar al punto frontal. Miren, una vez que tengo ya contados los puntos de ambos lados, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean, introducimos la hebra de esta forma y vamos a tejer esos 16 puntos. Vean cómo me paso de este lado, y tal y como lo están viendo. Si necesitan pausar o ponerlo más lento, adelante, Y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. De estos 16 puntos que conté, voy a hacer un punto bajo en cada uno de ellos. Muy bien, vamos a dejar en espera la otra parte de la cabecita. Una vez que hayan finalizado la vuelta, van a hacer 8 disminuciones. Ya sabemos hacer disminuciones. Vean. Y al final nos van a quedar 8 puntos bajos. Nos vamos al siguiente punto y seguimos así con las 8 disminuciones. Marquen, amigas, marquen para que no se pierdan. Al final les van a quedar 8 puntos. Dejan hebra larga. Ya ensarté mi aguja lanera y vamos a comenzar a entrar aquí, miren, en el buclecito delantero de cada uno de esos 8 puntos que nos quedaron. Bucle delantero y saco, bucle delantero y saco. Muy bien, una vez que hayan hilvanado esos puntos, van a jalar para cerrar. Así va a quedar cerrado, que quede bien cerradito, amigas. Jalen fuerte para que quede bien cerradito y van a hacer un nudito de este lado. Aquí muy cerca de donde acabaron, hacen un nudo. Lo aprietan muy bien. Así. Y ahora nos vamos a perder, miren, aquí por el hoyito pequeño que quedó, donde cerramos, o por donde ustedes quieran, van a pasar el hilo hacia adentro. Y lo cortan, amigas. Antes de continuar, vamos a aprovechar el espacio que nos queda aquí para rellenar ahora sí perfectamente la cabecita. Bien rellena, que quede bien durita, Todo nuestro Yoshi tiene que quedar bien relleno. Sin olvidar rellenar ese como chipotito que acabamos de hacer. Ahorita les digo cómo, no se preocupen. Y miren, aquí ya lo rellené. Con la misma, con el crochet o con unas tijeras, con algo que tengan, van a ir pasando el relleno hasta que sientan que ese chipotito queda bien rellenito, Así es como vamos a rellenar. Entonces, ahora de este lado nos tienen que haber quedado también 16 puntos bajos. Vamos a hacer un punto en cada uno de esos 16 puntos. Aquí ya los realicé. Lo que voy a hacer ahora, miren, vamos a pasarnos de la manera que están viendo al primer punto de estos 16 que hicimos. Si se les jala un poquito ahí el punto, está bien, no importa. Porque aquí van a jalar y ya va a quedar bien cerradito el punto. Incluso mejor si se les afloja el punto, mejor, porque así se les va a facilitar más. Aquí hacen un punto deslizado y van a hacer 8 disminuciones, tal y como hicimos del otro lado. No se preocupen, a lo mejor aquí les cuesta un poquitín de trabajo porque el otro chipotito estorba un poquito, pero solo será que si acaso en la primera disminución, ya lo demás será muy sencillo de realizar. Entonces vamos a hacer las disminuciones. Miren,
Antes de cerrar, vamos a rellenar perfectamente. Una vez que hayan rellenado, vamos a cerrar de la misma manera que cerramos del otro lado. Hilvanan 8 puntos y pierden. Y miren, quizás en el centro, entre cada chipotito, les quede un pequeño orificio. Ustedes con la misma hebra lo van a cerrar. Así vamos hasta ahora. Vamos a comenzar ahora con todas las piezas que lleva Yoshi en el cuerpo. Comenzamos realizando el morro, que es esta narizota, como narizota que tiene Yoshi. Y vamos a hacer lo siguiente. Para realizarlo, vamos a tomar hebra de color verde y crochet de 2 milímetros. Y vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. De las vueltas 9 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 48 puntos bajos. Vuelta 16, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 17, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 18, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 19, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Es así como nos habría quedado. Amigas, rellénenla, pero no la rellenen del todo. Aquí se ve mucho relleno, pero en realidad está muy aguadito el relleno. Ya en las instrucciones yo les voy a decir lo que vamos a hacer, pero esa es la instrucción, no rellenarlo del todo. Ya lo haremos más adelante. Vamos a continuar con la cola. En la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 2 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 8 puntos. Vuelta 3, 3 puntos bajos, 2 aumentos, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 10 puntos. Vuelta 4, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 5, 5 puntos bajos, 2 aumentos, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Vuelta 6, 6 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 16 puntos. Vuelta 7, 7 puntos bajos, 2 aumentos, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 8, 2 aumentos, 16 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos. Vuelta 9, 2 aumentos, 18 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Vuelta 10, 10 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Cuando hayamos terminado, amigas, van a tomar un pedacito de limpiapipas que una vez que lo hayan doblado a la mitad, tiene que ser del mismo largo de la colita, así, y lo van a colocar en el centro, procurando que el doblez quede hacia la punta de la cola para que no se vaya a salir el alambre que tiene el limpiapipas. Y vamos a rellenar la colita. Vamos a ir rellenando procurando que el limpiapipas quede en el centro del relleno. Muy bien. Rellenamos perfectamente y continuamos. Vamos a hacer ahora esta pieza blanca que tiene Yoshi en la barriguita. Miren, vamos a coserla desde la cola hasta el cuellito. Muy bien.
Para realizarla vamos a empezar haciendo una cadena. Y una vez hecho esto vamos a realizar 1, 2 cadenitas, 2 cadenas. Entonces en la segunda no trabajamos, nos vamos a la primera y allí vamos a hacer 3 puntos bajos. Muy bien, vamos a hacer una cadena, giramos la labor y en la vuelta 2 haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Aquí va. Seguimos trabajando con crochet de 2 milímetros. Hasta ahorita seguimos con ese, amigas, cadena, giramos y en la vuelta 3 vamos a realizar un aumento. Después hacemos un punto bajo. Y seguimos con un aumento. Cada vez que cambiemos de número de crochet, yo les voy a avisar. Cadena, giramos. Aquí ya vimos la secuencia que vamos a realizar. Bueno, ya vimos cómo se va a ir haciendo. Aquí les voy a dejar nuevamente las instrucciones escritas para que lo vayan a realizar. Es una secuencia muy sencilla y lo van a hacer muy fácilmente. Y así va a quedar al final, amigas. Esta es la pieza que va en la barriga de Yoshi. Y vamos a hacer ahora los cachetitos, la pieza blanca de los cachetitos. Se hace muy sencillo. Vamos a hacer primero un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 6, un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 30 puntos. Así vamos a hacer 2 exactamente iguales, vean, para colocar uno en cada mejilla. Al final dejan hebra larga para coser. Seguimos ahora con la boquita, se hace también muy fácil. Vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y vuelta 5 y 6, un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 24 puntos. De este vamos a hacer solo una pieza. Nos va a quedar como está en la imagen. Dejan hebra larga para coser más adelante a la boquita. Y van a cortar una pieza de fieltro que quede ligeramente más pequeña que la boquita. La cortan y la van a pegar con silicón a esta parte de la boquita. Va a quedar así, miren. Ya cosida va a quedar así, pero sí es importante, a menos que quieran coser una pieza pequeña con hilo, con nuestro material de color rojo también lo pueden hacer, Pero yo lo que hice fue un pedacito de fieltro, lo corté un poquito más pequeño que la boquita y lo pegué con silicón. Ustedes deciden si tejerlo o utilizan fieltro. Vamos a realizar ahora los ojitos, se hacen rápido y muy fácil. Seguimos con crochet de 2 milímetros. En la vuelta número 1 vamos a hacer 4 cadenas y 3 puntos bajos. De las vueltas 2 a la 4 haremos 3 puntos bajos. Y en la vuelta 5 haremos un punto deslizado. Aquí ya voy en la última vuelta ya solo para hacer el punto deslizado, pero quería explicarles cómo lo vamos a hacer. Entonces terminé la última vuelta, hago cadena, giro la labor y me voy a saltar este punto y hasta el que sigue hago el punto deslizado. Se hacen rapidísimo los ojitos, amigas. Y ahí ya quedó, vean. Voy a cortar un poquito la hebra y vamos a hacerle al ojito una orilla para que se vea más bonito, amigas. Nos vamos a ir de este lado
Aquí vamos a tomar nuestra hebra de color blanco y vamos a introducir de esta forma. Allí mismo vamos a hacer una cadena. Esto es solo para fijar y allí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo en todo el contorno del ojito, vean. Aquí va uno. Jalo un poquito mi hebra, amigas. Y vamos, la misma pieza les va a ir pidiendo, cómo se van a ir avanzando. Y vamos a hacer un punto bajo en todo este contorno. Así. Les digo que es una pieza muy pequeña y este detalle que también es muy pequeño le va a dar una vista genial. Aprovechamos para ir perdiendo las hebritas que tenemos allí y vamos avanzando, amigas. Aquí. Y así hasta llegar hasta el otro extremo, amigas, hasta aquí abajo. Una vez que hayan finalizado, dejan hebra larga para coser o a menos que lo quieran pegar con silicón. Eso fue lo que yo hice, yo lo pegué con silicón. Al final vamos a hacer aquí un nudito para fijar esa primera hebra y simplemente más adelante la pierden, ya sea que lo cosan o lo peguen, pierdan esa pieza. Vamos a hacer ahora la pupila. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Cerramos el anillo con punto deslizado y ya. Eso es todo, amigas. Para poner brillo en el ojito vamos a entrar aquí pegadito a la orilla del ojito con hebra de color blanco. No hice nudo, miren. Ahí se va a quedar. Aquí muy cerquita del ojito voy a entrar nuevamente y voy a hacer el punto nudo. Voy a dar una vuelta y una más. No es necesario dar más vueltas porque el ojo es muy pequeño. Y jalan, sin soltar los dos nuditos, jalan despacio. Despacio, despacio, despacio. Y una vez que ya hayan finalizado, simplemente acomodan de esta forma y aprietan bien sus nuditos y van a salir ahí lo más cerquita de donde entraron. Si se puede, allí mismo donde entraron, allí. Y jalan hacia atrás. Esto va a hacer que se forme el brillo del ojito. Y ya simplemente detrás vamos a hacer un nudo para fijar y no se nos vaya a deshacer. Esta pieza, amigas, también la pegué con silicón. Es muy pequeña. Si ustedes la quieren coser, pues que sea con hilo de coser ropa, para que no se note demasiado. Yo soy sincera, la pegué con silicón. Y así van a ser los dos ojitos, vean, tal cual. Y miren qué bonitos quedaron. Van a ver colocados, toma una expresión preciosa, preciosa, preciosa. Muy bien.